Buenas tardes, buenos días o buenas noches, que eso depende de cuando escuchéis esta grabación y vuestro programa favorito, pero que no es muy coherente con los horarios, vuelve porque la entradilla sigue diciendo que se hace a las 5 de la tarde, pero este programa se ha hecho a las 12 del mediodía otros días ni siquiera era lunes, en fin, y llevamos varios meses sin hacerlo. Volvemos aquí a hablar de bulos y de realidades alternativas, y creo que era necesario dar también voz a la otra parte, a personas que, bueno, que les gusta un poco indagar en la realidad, un poco más allá de las versiones oficiales. Es algo que es importante hacerlo con un detalle como el sentido común, que quizás no es el más común de los sentidos hoy en día, porque mucha gente se deja llevar, pues bueno, pues por todo tipo de delirios, de bulos, de cualquier invención, a cuanto más estrambótica sea, pues en ocasiones mejor. Y para eso, dado que, bueno, recientemente hemos descubierto que reside en Cantabria, aunque ha hecho un esfuerzo enorme por venir aquí hoy, porque está lejos de Torrelavega físicamente, hemos traído a una persona que además eh, ha hecho una descripción en una pizarra recientemente y ha dado en el clavo de, bueno, lo que viene a ser hacer perfiles de las personas, entre comillas, más destacadas del, abramos comillas otra vez, del conspiracionismo patrio aquí en España, y dando muchos detalles porque los ha conocido de primera mano. Tengo el placer aquí de tener en los estudios de Cantabria Radio a Marcos Pérez, más conocido como Nostra TV. Buenas tardes, Marcos. Pues muy buenas tardes, gracias por invitarme y bueno, un poco nervioso. Vamos a ver No tienes por qué, tienes experiencia ya en cámaras. No tanto, es más cómodo uno desde su estudio y desde su habitación hacerlo y nada, no, lo dicho, encantado y bueno, mi opinión, o por lo menos mi experiencia, que sea medio grado en todo este mundo tan loco de la conspiración y el negacionismo y todo esto que como se le conoce vulgarmente. Tus experiencias que además son directas en muchos casos, porque has estado un poquito en la clave de algunos de los temas más escabrosos que han tenido en España en los últimos años. Por ejemplo, el bulo enorme del Bar España, que lleva 30 años pululando por ahí, y tú trabajaste muy cerca con una persona que presuntamente ha fallecido recientemente y que que era uno de los principales difusores de este enorme bulo. Cuéntanos un poco, Marcos. Sí, te refieres a José L. Sánchez, ¿no? Sí. Periodista, bueno, todavía lo pongo entre comillas, esto de periodista. Sí, bueno, a ver, el Bar España ya venía de antes, es un caso que incluso, lo comentábamos antes, que ya fue juzgado y todo, ¿no? Se parece mucho a otros temas que están aquí en la actualidad, que ya han sido juzgados y condenados, pero parece que la gente no lo recuerda. Y bueno, este señor, José L. Sánchez, se infiltró, permíteme que utilice esta expresión, dentro de lo que ellos denominan la disidencia, yo tampoco me gusta llamarlo así, dentro de estos mundos conspiranoicos, como un periodista que era el único que se atrevía a denunciar todo esto. Estamos hablando del año 2017 y yo, pues reciente, era un bebé yo en estos mundos, como quien dice, y conocía el caso de primera mano, por decirlo así, porque había tenido los expedientes, todos los dibujos de los niños, este Bar España. Era un tema tan oscuro que costaba pensar que esos niños estaban mintiendo, ¿no? Entonces, esa era la duda que yo tenía en la cabeza y bueno, por medio de este caso, y de otros también, conocí a esta persona, José L. Sánchez, por una serie de circunstancias acabé siendo su diseñador web, he trabajado con él mano a mano, incluso en algunas conferencias que hemos realizado, que he organizado, ha venido él, o sea que le conozco personalmente. Y bueno, hasta que pasaron un montón de cosas, ahí empecé a detectar poco a poco que este comportamiento no era normal, ya no en un periodista, sino en nadie, mucho menos en un comunicador, ¿no? A la hora de publicar ciertas noticias, oye, bueno, se puede ser más o menos amarillista, pero hay líneas que creo que no se deben cruzar. Como fue un caso muy concreto, permíteme, pues, no está relacionado, pero fue todo en ese momento. Sí, pero fue cuando tú te diste cuenta. No claro, porque volviendo al Bar España, me acuerdo que una de las consignas, que eso se decía en mis canales, mira, como esa gente es aforada, estos presuntos pedastas, ¿no?
son aforados, entonces es muy difícil denunciarlos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos nosotros a calumniarles, porque al final es lo que se estaba haciendo, y que nos denuncien ellos a nosotros. Entonces, si cualquiera de la gente que denuncie esto o que difunda mi información se le llama a un juicio, ahí estaré yo con la prueba. Incluso a mí me llegó a decir que tenía el vídeo que demostraba todo esto, ¿no? Yo nunca lo vi, evidentemente. Entonces, bueno, yo pues se le daba cierta credibilidad tanto a esos niños en su día como a esta persona que estaba tan segura de sí misma que no, que yo tengo las pruebas. ¿Qué pasó? Que este señor, pues ya, siendo yo su diseñador web, le tuve que dejar, después de muchos detalles, hubo una gota que colmó el vaso, y es que para denunciar un caso de pederastia, que se puede decir la palabra, que era caldo de pollo, eso es un caso que llevó Anonymous en su día, y yo he hecho colaboraciones y entonces conocía el tema caldo de pollo, lo conocía. Digo, ¿cómo te has apropiado tú de esto, para empezar, José L. Sánchez? Y segundo, ¿qué has publicado? Animal, con perdón. Porque vimos que él había publicado la noticia caldo de pollo atribuyéndose a la investigación, pero no solo eso, sino que para demostrar todo esto adjuntaba los links de páginas explícitas bueno, no hace falta que lo repita, y yo ahí sufrí un shock. De hecho, de recordarlo todavía se me pone la carne de gallina porque por comprobar qué había hecho, pues pinchas para ver si, oye, no me creo que hayas publicado. Clic. Bueno, entonces en ese momento yo ya le abandono y a partir de ahí, claro, ya se me derrumba mi ídolo, por decirlo de alguna manera, y ahí es cuando me di cuenta que ya no solo el tema de él como periodista, sino que toda la información que él estaba difundiendo, pues era falsa. Claro. En muchas ocasiones. ¿Te diste cuenta en aquel momento? ¿Hiciste clic? Sí. Con este señor concretamente sí, con el caso de Bar España, más todavía. Hasta el momento todavía no lo tenía yo muy claro, hasta que luego ya vimos a los propios niños del Bar España diciendo, oye, que no lo inventamos. Claro, entonces, que nos obligó a grabar los vídeos, que es lo que dijeron en el juicio. Efectivamente, ves a la jueza Sofía declarar y se te cae el alma a los pies. Dices, pero bueno, ¿cómo hemos podido? Porque yo en parte también he puesto mi granito de arena para que esa mujer haya sido calumniada, aunque yo no la haya hecho directamente. Pero bueno, por terminar el tema, ese lema que él tenía, vamos a decir todas estas barbaridades y que nos denuncien a nosotros, se convirtió en que este señor, pues ahora, el año pasado falleció, y en su día dejó a 27, creo que fueron 27 personas en un juzgado, por difundir la información que él decía, y de esos 27 quedaron 7 u 8 a la espera de 2,4 millones de euros en indemnizaciones, etcétera. Entonces, muy gordas, claro. Claro, es un destrozo que dices, bueno... ¿Por qué crees que, Marcos, la gente cree en conspiraciones? Eso es una pregunta muy complicada. Te puedo contar mi experiencia. Estamos de acuerdo que los medios de comunicación hoy en día, como tal, no hablo de Cantabria Radio, pero estamos de acuerdo que los grandes... Yo cometo muchos errores, o sea, no te... Sí, y benditos errores que se aprende tanto de ellos, pero los grandes medios de comunicación, bueno, pues la información que dan, digamos que es muy parcial y en algunas ocasiones llegan a mentir, y bueno, pues está muy, ¿cómo decirlo?, muy vendida, sinceramente, es mi opinión. Entonces, claro, buscas otro tipo de información. Vale, y acudes a Internet. Entonces, en Internet es cierto que hay muy buena información que no la dan los medios de comunicación por intereses privados, de lo que sea, y hay mucha información que la televisión no te la va a dar. En eso estamos de acuerdo, pero es que ahora se ha convertido en una ensalada que ya no sabes en qué confiar, porque todos esos relatos de las oligarquías, que son las que mandan aquí y pagan las publicidades y todas estas cosas, se traslada también a la red. ¿Y por qué cree la gente en todo esto? Pues mira, en primer lugar, hay mucha gente tarada. Las cosas como son. Hay gente que le falta, pues oye, ya no que estés tarado, permíteme esta expresión, que a lo mejor te pillan en un momento de tu vida... Con las defensas bajas, que le pasa a cualquiera. Con las defensas bajas, que necesitas confiar en algo, te da igual. Agarrarte a una cosa. Exacto. Y entonces ves a gente tan segura de sí misma, contándote unas cosas que dices, que compruebas, y bueno, parte de lo que ellos dicen es cierto, pero claro, luego te pones a indagar y dices, un momento, espera, ni es para tanto lo que me estás contando, y de todo esto que me has dicho hay 2 verdades, pero la acabas de envolver, no, entonces está envuelta con datos falsos, está envuelta con... Es que se presenta el bulo tiene unas características determinadas y es que se suele presentar con algunos datos falsos, con otras que son medias verdades, y luego al final hay una amalgama ahí que es en ocasiones difícil de detectar. Claro. Por eso caemos
con relativa facilidad, porque de hecho, bueno, con la tragedia reciente de la Dana en Valencia, pues muchos cayeron en el parking de Bonaire, algunos con mala intención desde mi punto de vista, otros simplemente, pues bueno, se creyeron el audio aquel que circuló. Pero efectivamente sí que es cierto que hay muchas personas que en un momento de su vida que están pues, más bajas o lo que sea, caen en este tipo de historias. Pero luego hay otro tipo de personas, Marcos, y esas tú las conoces muy bien, en el que en el centro de tu pizarra debería haber un círculo muy grande con una palabra. ¿Cuál sería? Dinero, sí, el símbolo del dólar o del euro en grande. Eso es cierto, por supuesto. Mira, esto es una opinión mía personal en cuanto a mi experiencia. Me atrevo a decir que un 80% de toda la gente que está en estos mundos metida, o bien están aquí para sacar dinero y tienen una estructura montada, con una estafa montada, como los Rayuela, por ejemplo. Sí, sí. Que dices, no, o sea, esta gente, o sea, tiene muchos intereses detrás, no es solamente el dinero, pero eso es uno de los fundamentales. Y luego están todos los satélites que se unen a su alrededor para ganar dinero. Y si no dinero directamente, una fama o tu propio ego que te lo alimenten y mira, me siento importante y esta gente me apoya. Y luego pasa lo contrario, pasa que se descubre que todo es mentira y esa gente, ¿dónde está? Ahí es donde yo diferencio al que está en estos mundos, pues oye, porque quiere saber la verdad. Mira que es complicado eso, lo que yo acabo de decir, pero eso es mi intención. Digo, bueno, yo quiero saber de qué va esto. La verdad no existe, existe la honestidad. Sí, bueno, yo creo que la verdad debe existir. Hombre, los datos sí. Debe existir. Datos sí. Claro. Esto es un 10, esto es un 14 y tal. Eso 2 sí. más 2 son 4. 2 más y 2 son exacto, 4. como digo muchas veces con Xiaomi, y eso me da igual que me lo diga uno de derechas, uno de izquierdas o uno del centro. Me da igual. Si 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4. Entonces, hemos llegado a esa polarización que, respondiendo también a tu pregunta, ampliando la respuesta, ¿por qué entra la gente en estos mundos? Porque se polariza tanto la gente, también, en muchas ocasiones, que encuentra gente también polarizada como ellos y pues esta es mi gente, este es mi grupo y por pertenencia a ese grupo me uno a ellos. Y luego da igual las barbaridades que se puedan decir porque a ti te une eso y hostias, se llega a convertir en una religión. Yo lo veo así. Sí, una especie de secta. Sí. Incluso por sus propios líderes, entre comillas, porque cuando ves a alguien, tú como público, lo ves, que dices, oye, esta gente no está de acuerdo contigo, te está haciendo unas preguntas incómodas, pero son preguntas y automáticamente le machacáis, pues esto no es sano. Esto no es sano. Entonces ves que hay gente que se convierte y luego te dicen, nosotros no pedimos dinero. No, es que hay otros intereses que también hay aparte del dinero. Y no, o sea, tú no pides dinero directamente, pero creo que es más honesto a lo mejor decir, oye, mira, si queréis colaborar con esta causa, aquí tenéis un Bizum, que decir, no, yo no cobro, pero luego ves que estás haciendo colaboraciones con otros grupos que están haciendo mucho daño a este patriotismo, porque luego me hace mucha gracia, porque toda la conspiración es de derechas. Sí, es una cosa curiosa. Es curioso, sí, ¿verdad? Lo he visto, sí. No sé, o el 99% es de derechas. Y de muy de derechas, porque por ejemplo los Royuela, tanto el padre como el hijo, los dos tienen antecedentes curiosos. Dicho sea de paso, lo acabas de comentar, siempre aducen que si no es verdad que me denuncien o que lo investigue la justicia, pero si está condenado ya, si ya ha estado usted en la cárcel por ese mismo motivo. ¿Qué más quiere usted? Bueno, y le quedan pendientes unos cuantos años, ¿no? Por ahí, creo que tengo entendido. Según mis cálculos, el hijo tiene 8 juicios pendientes y el padre otros 8, por ahí anda. Para quienes no lo sepan, vamos a explicar por encima lo que era. Yo descubrí esto cuando fui a hacer unas fotos en mitad de la pandemia en Santander, en la plaza del Ayuntamiento, la única manifestación, entre comillas, negacionista que se hizo, a la cual vino López Mirones y alguno otro famoso más del tema este. Y claro, yo era el único con mascarilla, la verdad. Aquello fue pintoresco porque estábamos el de IFOMO y yo solos allí, un poco como dos pulpos en un garaje, haciendo fotos y grabando y eso. Y me fijé, bueno, saqué de hecho el detalle con la cámara, con el teleobjetivo, de unas chicas que llevaban unos letreros que ponía expediente Royuela, investíguese o no sé qué, infórmate, bueno, lo típico, que siempre dicen infórmate a la gente que no tal. Y digo, bueno, ¿y qué será esto? Entonces busqué en Telegram y empezaron a aparecer papeles por ahí muy raros, como hechos súper cutres, que de hecho la justicia no los ha admitido. Y dicho sea de paso, el señor Aldama, al parecer, debe de estar haciéndose eco de estas historias. Tú que lo has investigado, ¿qué tipo de papeles son esos y qué objetivo
tienen esos papeles? Por un lado, mi opinión, primero, te lo he comentado antes, yo creo que esto es el padre, Alberto Royuela, el patriarca, por decirlo así, Juan Martínez Grasa, sobre todo el padre, creo que su objetivo es venganza, por un lado, y ya de paso lavar su imagen. Porque dinero no creo, ese hombre no se entierra todos en dinero, tiene un montón de fincas y pisos. Aunque luego el dinero también sea beneficioso para él. Pero yo creo que sobre todo venganza, por un lado, y esto. Disculpa, repíteme la pregunta que se me ha escapado. Sí, ¿qué consistían esos papeles? Correcto, el tema de los papeles, sí. ¿Y qué objetivo era? Que lo acabas de explicar, el objetivo, vamos. Él venganza y tal. El resto de la gente confía, el objetivo se supone que la gente que confía en esto, coño, con esto acabamos con la corrupción y con la mafia criminal y del Estado. Bueno, esos son unos papeles inventados, son unas historias inventadas y es muy sencillo. Esta gente, muy cutres, además. Muy cutres, muy cutres. De hecho, no se lo admiten como falsedad documental porque es que, ¿por dónde cogerlo? Es que te enseñan... Por ejemplo, ese señor estuvo en la cárcel por esto mismo, por difamar. Se ha inventado una historia de que el ex fiscal general de Cataluña, el José María Mena Álvarez, pues digamos que era el capo de una organización criminal en el que tenía, bueno, pues más de 1000 y pico asesinatos a sus espaldas. Todo esto con notas firmadas en carpetas de colores que dices, vamos a ver, esto, por un lado, esto que lo dejen todo apuntadito, ya esto es raro. Ya si te enteras de la historia de cómo los consiguen, más raro todavía. Una clínica abortista, bueno, una locura. Cuando te empiezas a analizar los papeles, bueno, pues es una historia pues, muy loca. Pero que si tú te pones a comprobar dato por dato, son 1000 y pico asesinatos. ¿Los nombres existen? Sí, existen. Y esto es muy sencillo, te lo resumo. Si yo quisiese hacer esa trama, sería muy fácil. Yo me cojo ahora la esquela de los periódicos y cojo algún nombre y apellidos. Vale, si es alguien relevante, un apellido relevante, mejor. A partir de ahí ya tengo sus datos, fecha de fallecimiento, todo lo que me venga a la esquela, incluso si sus sobrinos y nietos, todos los datos, yo eso los utilizo para fabricar una historia de que a ese señor le han matado. Por un accidente de tráfico, por lo que sea. Por orden de José María Mena. Entonces te adjunto unos papeles que pone que mátale el día tal a tal hora, firmado Mena, y pone Mena. Pero ¿y por qué alguien, porque alguien dejaría constancia escrita de esas cosas? Es una locura, ¿no? O sea, pero claro, ellos hasta el momento decían, no, es que tenemos unas periciales que demuestran que estos papeles son ciertos. Claro, hasta que a alguien como Jaume Farrerón se le ocurre decir, unas periciales, vamos a leernos las periciales. ¿Qué dicen las periciales? Las periciales dicen que esas notas que ellos te enseñan a ti, más otras que le llevan al perito, que son similares, el perito dice, esto está escrito por la misma persona. Bien, pero esa persona puede ser tú o yo. Entonces no demuestra que sea José María Mena. Eso en cuanto a José María Mena. Luego eso se ha ido actualizando, porque el expediente Royuela ha sido muy dinámico, y ya aparecen las notas de Margarita Robles. O sea, se supone que hay unos señores por internet que están difundiendo las notas de la ministra de Defensa de este país a diario, la tienen y nadie hace nada. Luego te pones a comprobar esas letras. Nadie hace nada porque evidentemente nadie les da la más mínima credibilidad. Efectivamente. Y porque no lo tiene. Su excusa era esa. Ellos tenían 3 pilares básicos. Eran las periciales, que ya te digo, se los desmontamos. Oye, las periciales no pone que sea Mena, pone que está escrito por la misma persona, punto. No, entonces, ¿por qué no nos denuncian? Bueno, hace 5 años podíais decir eso, ahora tenéis 16 juicios pendientes. Y luego es, ¿por qué no hacen? No sé qué excusa ponen ahora, pero es un sinsentido que con tener un mínimo de cultura te das cuenta de que eso no es nada. O sea, dicen, las cuentas de los paraísos fiscales que dicen que tienen, que es el que Aldama... Ningún banco de un paraíso fiscal te emitiría un certificado. Eso para empezar. O sea, te cuesta que te lo emita un banco normal. La historia empezó diciendo que tenían unos testaferros en no sé qué países y ahora ya no aparecen los nombres de los testaferros, ya son los de los implicados directamente, incluso con fallos en los apellidos. O sea, hay fallos que dices, pues por ejemplo, Pérez le falta una R, esto es un documento bancario, pero entre 1000 detalles. Bueno, pues eso, la UCO, la Guardia Civil, nosotros lo estuvimos diciendo por activa y por pasiva en nuestros directos, en nuestro canal. Llegó la UCO en la investigación y dijo que tenían una plantilla de Word en la que ellos modificaban a gusto. Y yo en esas cuentas bancarias que el señor Aldama se supone que ha visto de Begoña Gómez... Yo creo que son esas, la verdad. O sea, te lo digo yo que sí, pues es el mismo formato... Porque es que no ha dado ninguna prueba más. Yo la primera intervención que hizo
la primera entrevista que le hizo Carlos Herrera en la COPE, pues sí que me pareció interesante. Bueno, pues hice una pequeña pieza. Además, la COPE suele enviar después a los medios una nota de prensa y tal. Entonces, bueno, pues una pequeña pieza. Pero ya la segunda, me enviaron la pieza, ya después de la segunda entrevista, digo, esto me lo vi y dije, pero vamos a ver, si este señor se ha fundamentado, entre comillas, en el bulo este del expediente, vamos. También te diré que otro error que hemos cometido los periodistas... Una agencia muy famosa de este país, no voy a decir cuál, tiene una sección de notas de pago, notas pagadas. O sea, es decir, cualquiera que pague vale, puede publicar los allí. Promocionados, famosos, sí. Bueno, pues hace poco, hace un par de meses, además es que yo lo vi casualmente, no sé cómo me salió ahí, publicaron una serie de barrabasadas sobre un presunto asesinato, que si no sé qué, si tal, expediente Royuela. Yo, joder, esto aquí. Pagaron publicidad. Alguien pagó por publicar algo, te lo enviaré luego para que lo puedas ver. Alguien pagó por publicar un texto como de un juicio, no sé qué, una barrabasada, bueno, terrible. Me puse en contacto con la agencia y digo, oye, vosotros tenéis un prestigio, no fastidiéis. O sea, esto hace mucho daño. Todavía la persona que me contestó de forma anónima, que no se atrevió a firmar, todavía lo justificaba y tal, que no sé qué, que es de pago ya, pero es que aunque sea de pago, esto no, claro. Esto no se puede publicar, porque se daban nombres y apellidos de personas acusándoles de tal y de cual. Luego ellos además lo utilizan, porque luego te lo ponen en sus Telegram en un pantallazo. Mira, el medio nos lo ha publicado. Es que ese es el problema, porque después de esta agencia lo replicó en no sé qué periódico, y si alguien está suscrito, pues puede que lo replique. Porque las agencias funcionan así. De hecho, es la función básica que tiene una agencia de comunicación y de prensa. O sea, que es difundir a sus asociados todo lo que da. Pero, hombre, por muy de pago que sea, me dio bastante rabia que la persona que me contestó encima un poco airada... No se lo creería. A lo mejor era de los fieles al... Me dio rabia que no firmase su respuesta. O sea, en plan... Pues yo que te he escrito con mi nombre, que además lo pongo siempre. Sabe con quién hablo, claro. No, me respondes anónimamente, con lo cual puede ser fulanito, menganita o la señora de la limpieza que pasaba por allí y vio un ordenador abierto y, ¿sabes? No. Bueno, yo creo que tu punto clave, que es la figura que has hecho ahí en cuanto a el análisis de esta gente, la verdad es que es súper interesante, porque esto incluye también, que no quería que se me olvidase, un ex juez que está en la cárcel y que forma parte del entramado de te denuncio en base a una denuncia falsa, no sé qué, y con eso recaudo pasta. Correcto. Que esa es la clave. Correcto. El señor Presencia, o le llaman juez Presencia. Pues esto es el surrealismo en el que vivimos en estos mundos de la conspiración. Resulta que un juez condenado 2 veces por prevaricación, que es lo peor que puede hacer un juez. 2 veces, 10 años en cada condena, es decir, 20 años de condena por prevaricación. Con condenas posteriores ¿cómo fue? Creo que fueron 6.000 euros de condena por utilizar sus conocimientos jurídicos para interferir en los procedimientos. O sea, claro, es que lo mejor de cada casa. Eso satura a la justicia, tanta denuncia falsa y tanta gaita de esta. Esto es lo que le gustaría conseguir a esa gente, porque volviendo a lo de la Royuela, porque es lo mismo, tanto monta, sí, tanto. Están relacionados. Esto se retroalimenta. Yo creo que los Royuela también tienen ahí un negocio montado. O sea, si a ti te cae mal alguien o alguien te denuncia, le saca un papel de un banco. Automáticamente yo voy a manejar por un módico precio, porque claro, dar a 3 tíos a Venezuela por la información. Por ejemplo, por 27.000 euros que le cobró, por ejemplo, a Presencia, por una información que tenían en contra de él. Bueno, pues él luego, Presencia, coge esa información y la utiliza para denunciar. Claro, ahí ya no saltamos de las redes a una denuncia oficial. Ahí ya fue cuando Royuela se apretó un poco el trasero y dijo, y ahí ya se les fue de las manos. Entonces tienes al señor Presencia dentro de la cárcel con el resto de acusados en libertad vigilada, creo que se llama, porque tienen que ir a firmar el día 1 y 15 y no pueden salir del país, a la espera de juicio en la Audiencia Nacional, o sea, no en el juzgado 3 con todos los respetos, la Audiencia Nacional te está juzgando, y él está en la cárcel por un juicio, una condena previa que tenía. Y siguen cometiendo el mismo delito por el que han sido acusados fuera. Entonces, hemos llegado a un punto en el que ya se está investigando. En el último auto del juzgado 6, que ahora es una jueza, lo llevaba en principio Gadea y ya no es una jueza, ya se da orden a la UCO de la Guardia Civil que investigue.
¿De quiénes son los dueños de esas nuevas cuentas bancarias en las que están pidiendo dinero? Porque ya se les cancelaron las suyas, pero han puesto otras nuevas. ¿Y quién está ingresándoles dinero? No, claro, ahora hay un punto, pues, así lo veo yo, digo, ante la justicia, le decir, bueno, vamos a ver, si yo te digo que ese señor es un corrupto, te está estafando, está en la cárcel, y ya no solamente eso, es que están acusados de organización criminal. Claro, y tú les alimentas con dinero, claro. ¿Hasta qué punto no eres cómplice de todo esto? Porque por desconocimiento, bueno, al principio te lo compro, pues la gente que mandase dinero a Codap, sin saber en la creencia de que luchaban contra la corrupción y tal, bueno, claro. Pero ahora que ya se sabe que no. Luego te saca la Guardia Civil y te dice, no, es que ese dinero lo utilizaba para pagar al veterinario, mandárselo a su hermana, tal. Entonces, esto no luego se utilizaba. Compró un digital o algo así. Efectivamente. Entonces, sabiendo esto, ¿sigues retroalimentando esto? Pues que no te sorprenda que luego te llamen a un juicio, como estos 7 del Bar España, los 10 el Royola creo que lleva 10 o 12 también, Pedro Rosillo, el uno, el otro, que directa o indirectamente acaban sentados en un banquillo por la información de esa gente. ¿Cómo crees, Marcos, que afecta a las personas que tenéis todo el derecho del mundo a creer en hechos alternativos y tal? Todo este tipo de, entre comillas, listos, gente, ¿cómo esto os afecta para los que de verdad en ocasiones tenéis alguna prueba de que hay cosas pues, que no os encajan o lo que sea? ¿Cómo afectan este tipo de cosas tan turbias, por decirlo así? En la credibilidad, eso por supuesto, lo que comentábamos antes, la gente llega a internet y ya no sabes qué creerte. Entonces ya llega un momento en el que ser muy escrupuloso y yo en mis directos intento serlo y separar lo que es mi opinión de, mira, esto es la prueba, mira, señores, esto lo tenéis publicado aquí, yo le puedo dar mi interpretación, pero los datos son los datos. Entonces hay que volverse ya cada vez más escrupuloso. Claro, yo no soy periodista, evidentemente, yo no me puedo comparar con no, pero intento pues comunicar lo que a lo mejor otros periodistas o no pueden o no han tenido acceso simplemente. Dice, bueno, vamos a intentar nosotros poner voz aquí. Pero luego tienes este otro conglomerado que te envuelve tanto, que te quita toda la credibilidad, vuelvo a lo de antes, y al limitarte a la hora de poder expandirte, y no lo digo por el dinero, evidentemente, porque dice, bueno, esto podría llegar a más gente. Por ejemplo, el tema de los menores tutelados. Un tema muy... Algún día, si quieres... Pero si te lo mezclan... Que no es ninguna conspiración. No, son es datos que, ahí. Pero te lo mezclan todo en la ensalada y dices, bueno... Eso se ha investigado, pero si lo mezclan con el bulo del Bar España, claro, pues la credibilidad se va por los suelos. Se va a pique. Entonces, eso por un lado, la credibilidad por un lado, y luego el miedo también a la gente que se vea implicado en un juicio, porque pues, lo de antes, ¿no? Si a mí me hubieran sentado en un banquillo por el tema de Bar España, pues a lo mejor no estaba aquí hablando contigo, me hubiera retirado, no lo sé. Pero de toda esa gente que yo conocí en su día, en el año 2016, en mi opinión, creíble, sincera, se equivocarían, por supuesto, pero la mayoría no están. Han quedado 4 y sus egos, que son mucho más grandes que ellos, y hacen mucho ruido, pero luego en otro mundo somos 4 gatos. Esto me di cuenta al principio, digo... Sí, es que en la pizarra que hiciste, la verdad es que se reduce el número de nombres. No hay tantos. Es que el panorama, así a vista de pájaro, que es lo que yo vi, digo, bueno, es que esto, claro, no son tantos, en realidad. No, o sea, me dejaron muchos nombres, evidentemente, bueno, ¿no? Pero los más granados, o sea, los más conocidos, los gente que tiene más seguidores y tal, están más o menos todos ahí, y todos confluyen o en la palabra ego, que has dicho tú en varias ocasiones, o en ese gran centro del dinero con el símbolo del dólar o el símbolo del euro. Claro. Y de aquí al futuro, ¿cómo ves tú que esto va a evolucionar? Las leyes, por ejemplo, ahora que se están... Yo sí soy partidario de que todo el mundo en Internet tenga que dar su nombre. Es que yo no concibo... De hecho, yo Twitter lo tengo abandonado, el mío personal, el del periódico sí, ese sí, va como semiautomático porque no me gusta la red del hombre este. Pero el mío personal está como abandonado desde hace no sé cuántos años, y una de las cosas que en su momento cuando me inscribí decidí y lo puse además en mi perfil, no hablo con anónimos, bien claro. O sea, y además hubo varias ocasiones en las que una persona me mencionaba y tal, Pantera Rosa 55, oye, ¿me enseñas el filtro de las fotografías? Digo, lo siento, pero ¿quién eres? Me vienes con el DNI, por favor, en los dientes. Sí, no por nada, o sea, sino porque es injusto que yo dé mi nombre, porque lo doy, y la otra persona sea Pantera Rosa 55. Claro, efectivamente. Mira, aquí es el eterno dilema. Yo he conocido Internet
con la máscara de Anonymous, ¿no? Una de las defensas o los gritos que se lanzaban era: el conocimiento debe ser, no lo es, libre y gratuito, por un lado, y todo el mundo tendría que ser anónimo, claro. Pero no todo el mundo es buena gente, no todo el mundo es bueno, como la película esa, ¿no? A día de hoy, hazte la idea que discutir con alguien por internet, no sé si es 2 de cada 3, una cosa es exagerado ya, es un bot. O un bot o es la misma persona que se ha hecho multicuentas. O sea, sí, tampoco es probable, sí. Es exagerado. Sí. Entre las inteligencias artificiales y todo esto, más los centros, hay unos centros especializados de bots. Sí, con miles de teléfonos, los he visto. ¿Los habéis visto ahora? Eso existe, ¿no? Conspiraciones, no, eso está ahí, señores, y puedes comprarlo, te digo, la página. Puedes comprar opiniones, puedes comprar comentarios. Efectivamente. Entonces, esa... ¿Cómo explicarlo? Mira, por ejemplo, antes en Twitter, me pones el ejemplo de Twitter, antes la persona verificada, o en YouTube, cuando llegabas a 100.000 suscriptores, te ponían el check-in. Tener el check-in en tu nick era como una protección, entre comillas, por parte de la propia plataforma, ¿no? Este señor tiene tantos... Si te doy el check-in, tienes una protección. A ellos se ha perdido porque el check-in lo compras. Sí, es una suscripción. Por 12 euros al mes, yo tengo el check-in y me permite hacer directos por Twitter, poner tweets más largos, etcétera. Eso por un lado. En cuanto al tema de la privacidad como tal, yo he sido anónimo en Internet. Yo he llevado la máscara de Anonymous en Internet. Claro, evidentemente a las personas que nosotros estuviésemos denunciando podrían decir eso, ¿no? ¿Y este tipo quién es? Pero la información que nosotros estábamos publicando era una información verdadera. Entonces, en ese caso daba igual quién fuese el mensajero. El tema está en sacar esa información a la luz. Eso por un lado. Lo que pasa es que ahora es el salvaje oeste. Entonces me viene... Yo no lo tengo claro todavía, ¿eh? No te puedo decir si estoy a favor o en contra. Por un lado estoy a favor, porque no es justo que una persona te pueda difamar y calumniar y tengas que mover todos los papeleos y la maquinaria de la justicia para que le localicen, que le acaban localizando. Bueno, a veces no te creas, ¿eh? No es tan fácil cuando están en otros países, pero claro, si quieren lo cogen. Si quieren lo cogen. Eso por un lado. Por un lado digo, joder, es que esto no puede ser así. Y por otro lado, si somos sinceros, si estamos todos fichados ya, es lo que te acabo de decir. O sea, si quieren te tienen cogido por la IP, por un montón, aunque tú utilices VPNs y vayas con la red Tor, da igual. Si quieren te cogen, eso está claro. ¿Podría ser más fácil identificándote? Sí, pero lo van a conseguir. Da igual lo que yo opine, porque creo que el futuro es ese. Todo el mundo identificado. Y una vez lo decía de broma, y yo creo que al final va a pasar. Ya no solo identificado, es que nos van a obligar a demostrar antes de conectarte que no vas borracho, no te has drogado o estás en tus cabales para poder escribir. Porque es que se ve cada barbaridad en Internet. Además, sí, amparándose. No, es que es humor. No, humor no. Es que hay... Y yo soy un tío que me encanta el humor y veo todo tipo. Pero una cosa es el humor. Y otra cosa es la crueldad, que se ve muchísima crueldad disfrazada de humor. O sea, el otro día, mira, como anécdota, ¿cuándo fue? La semana pasada. Porque cada vez que reactivamos el desmontar a esta gente, sus haters o sus trolls se reactivan también en consecuencia, ¿no? Entonces ahora tengo a los de los Royuela, los de los Acodab, los del otro y los del otro a la vez dándome caña. Y bueno, no pasa nada. Estamos ya acostumbrados. Bueno, tú fíjate cómo lo hacen. Marcos Pérez Lenz, con mi nombre y apellidos, ¿cómo dijo? ¿De qué me acusó? No sé si llegó a decir que me habían condenado o algo parecido. Bueno, como que yo había acosado a mujeres que denunciaban violencia de género. Leo eso. Que yo he acosado, que el que ha acosado soy yo, dices, a esas mujeres. Sí, y tal. Digo, pues dime a quién. Sí, claro, te lo voy a poner aquí para que la vuelvas a acosar. Digo, pues vale, pues entonces... Y todo esto venía en cuentas anónimas, claro. Pues evidentemente, cuentas anónimas que solo se dedican a eso. Y dices, pero demuestra algo. No, entonces eso está en la red circulando. Y hay gente que pone tu nombre en Internet y por lo que sea aparece eso, que también depende del algoritmo. Y dices, bueno, tengo que estar yo todos los días pendiente de que borren eso. Y un algoritmo que es opaco, porque yo trabajé dentro de una empresa de comercio electrónico bastante conocida en su momento. Ahora ya lo absorbió Adobe, los del Photoshop, la Fotolia, un banco de imágenes. Y la verdad, los funcionamientos internos siempre son opacos. O sea, ¿y quién conoce el funcionamiento interno de Twitter, Facebook, etcétera, etcétera? Nadie. Aparte que les piden información, incluso las autoridades, y no lo dan. Esto es nuestro y, claro, eso es un problema. Claro, exacto. Marcos, yo creo que hemos dado un repasillo interesante. Se nos han alargado los 15. Le pregunté, 15 minutos. Digo, se nos ha alargado un poco. Yo creo que como primer
paso, hemos dado un repaso interesante a esa pizarra, un repaso de sentido común a las cosas que has vivido y las cosas que también opinas, que eso ya entra en el ámbito personal de cada cual, pero de las cosas que has vivido yo creo que eso es difícilmente cuestionable. Y que en este mundo de Internet y de los bulos, la verdad es que, como has dicho en varias ocasiones en la entrevista, hay que tener cada vez más cuidado porque nos los cuelan con mucha facilidad y ahora con la inteligencia artificial, vamos, ni lo sabemos en ocasiones. Muchas gracias por venir aquí desde la montaña, porque literalmente de la montaña. Y bien hallado y bueno, pues a ver si entre todos conseguimos que Internet se convierta en un lugar que en teoría era lo que era cuando se lanzó, que era un lugar de conocimiento, de respeto y tal, pero se ha convertido en un salvaje oeste. Sí, sobre todo yo lo que abogo es porque haya más unión entre los periodistas, tú y no se tenga tanto odio o envidia o lo que sea, no lo digo por ti evidentemente, pero en general, ¿no? Parece que Internet está en contra del periodismo y el periodismo en contra. Da esa sensación y creo que si hubiese más unión entre los unos y los otros, y sobre todo para barrer las casas, tanto dentro de Internet y toda esta gentuza que están aquí para estafar y todo fuera, y todos estos periodistas que no sean honestos, pues igualmente fuera. Y entre todos, pues poder conocer un poco la verdad, ¿no? Eso es tan complicado. Pues nos quedamos con esa reflexión. Marcos Pérez, alias NostaTV. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Pues esa fue mi humilde intervención. Se me oye bien, imagino que sí, ¿verdad? Esto fue el día 3, lo pone ahí, ¿no? El 3 hace un mes ahora y quería compartirlo con vosotros.